Se debe entender, siguiendo a Bolaños y Molina, que para la planificación del currículo se cuenta con una serie de fuentes y todo un proceso de diseño para el cual son de suma importancia no solo el alumno, su contexto sociocultural y su grupo de pertenencia, sino las diferentes áreas del saber que le sirven de base. Así, tanto las fuentes como los fundamentos darán pertinencia al currículo, ya que, de acuerdo con estos autores, tomará en cuenta las características y necesidades tanto individuales como colectivas. Enseguida se procederá a explicar la teoría curricular a partir de estos conceptos y sus características partiendo de los fundamentos. El fundamento filosófico es aquel principio que explica, orienta y establece un propósito relacionado íntimamente con conceptos teóricos, valores, ideales e ideologías que funcionan como principios orientadores. Tiene relación directa con la lógica o el pensar correcto, la nociología o reflexión sobre el conocimiento, la ontología o el ser de las cosas, la metafísica o estudio de la verdad, la realidad, la libertad, etc. La axiología, que es el estudio de los valores, y también con corrientes filosóficas propiamente dichas como el idealismo, el realismo y el pragmatismo. Fundamento epistemológico se refiere a las áreas de enseñanza-aprendizaje, entendiendo la necesidad de conceptualizarlas y conocerlas. Ve la ciencia como un saber que crea conocimiento, el cual al formar parte del quehacer científico orientará la enseñanza con el fin de posibilitar y delimitar el aprendizaje, además de determinar, como lo dice Mendoza, la práctica docente y las decisiones metodológicas. El fundamento antropológico brinda base al currículo, de acuerdo con Bolaños y Molina, al tratar de comprender el papel que juega la cultura en el proceso de planificación curricular. La antropología, como ciencia del quehacer humano, aporta datos importantes al currículo, de manera tal que ayuda a formalizar el principio de respeto y valoración de la persona desde el grupo social al que pertenece, ayudando a comprenderlo, pero también a que se adapte a otros ámbitos culturales que tal vez le sean ajenos. El fundamento psicológico. Se puede decir que este fundamento es el primer principio filosófico de la psicología educativa. Permite al docente, de acuerdo con Sequeira, tomar decisiones científicamente fundamentadas con respecto a sus alumnos. Este fundamento permite estudiar no solo el desenvolvimiento y desarrollo de la persona en el medio académico, sino que también se relaciona con teorías de aprendizaje tales como el conductismo, cognitivismo y el gestaltismo, así como con personalidades de este campo como Piaget, Ausubel, Vygotsky, Watson o Skinner. Se entiende, pues, que nos permite en el campo educativo responder a las preguntas de cómo aprende el ser humano, cuál es su estructura cognitiva, cómo se debe organizar el currículo y de qué manera se espera que los estudiantes respondan a los estímulos de los profesores. Fundamento pedagógico, según Arias, se entiende como un conjunto de saberes a partir de los cuales se tomarán las experiencias, los recursos y los valores aplicables a la enseñanza. Es una reflexión sobre la práctica educativa. Por su parte, SEAS habla de los modelos pedagógicos que pueden llegar a influir en la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo son el romántico, el conductista, el progresista, que es la base para el constructivista, y el pedagógico social. Las fuentes. Se entiende como fuentes del currículo, según Bolaños y Molina, a la información que se recaba a partir del individuo como tal, su grupo social, el contexto que le rodea y las áreas del saber. Todos en conjunto permitirán la fijación de contenidos curriculares de manera tal que abarquen elementos de lo cotidiano al tener en cuenta necesidades y expectativas sociales de respuesta y sentido al proceso del diseño curricular. El primer elemento es el estudiante, que será el sujeto de aprendizaje, y de él se estudiará su desempeño, intereses y necesidades en el ámbito escolar. Dicho estudiante será portador de un componente cultural determinado por el grupo al que pertenece y cuyas particularidades no pueden ser obviadas en la planificación y ejecución curricular. Contexto. A partir de esta fuente se nutre la planificación del currículo tanto a nivel macro o nacional como local o institucional. De acuerdo con Bolaños y Molina, esto se hará acorde con las demandas que hay en el país y al tipo de sociedad que se espera llegar a tener. Se encontrará en él todo lo relativo a las costumbres, tradiciones y sistema de valores de una nación
y en consecuencia permitirá reconocer cuáles serán los que deben ser estimulados a través del proceso educativo. Las áreas del saber son todas aquellas ciencias, técnicas y artes que dan contenido al currículo que a menudo corresponden a las llamadas materias, como es el caso de artes plásticas o religión. Estas ciencias del saber, con su información, datos, habilidades, destrezas, valores, etc., aportan elementos de cultura sistematizada que, de acuerdo con Bolaños y Molina, deben alcanzar los estudiantes de un país de manera integral. Las adecuaciones que en ese sentido se deben hacer podrán determinarse de acuerdo con las particularidades comunitarias de población estudiantil o institución de que se trate. Al momento de la elaboración de una unidad didáctica, es preciso tener en cuenta algunos elementos fundamentales como, en primer lugar, los objetivos, siguiendo a Bolaños y Molina, que son los resultados que se espera alcanzar mediante la experiencia de aprendizaje. Es de donde el proceso de aprendizaje parte y servirá para orientar las actividades con las cuales se pretende alcanzar. En términos generales, se organizarán en determinado orden de manera que respondan a una estructura organizativa de secuencia vertical y continua. Contenidos. Se entiende como contenido al conjunto de conocimientos, hechos, datos, conceptos, valores, destrezas, habilidades, principios y generalizaciones de las diferentes disciplinas y asignaturas. Se plantean en forma de temas generales que el docente puntualizará de forma secuencial que vaya de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, teniendo siempre en cuenta los intereses y características del entorno estudiantil. Estrategias de mediación, conocidas también como experiencias de aprendizaje, se refieren a todas las actividades que generen interacción entre el estudiante y su entorno, ya sea que se trate de acciones físicas propiamente dichas, cognitivas o socioafectivas que conlleven al logro de los aprendizajes. Pueden ser introductorias o de exploración, de desarrollo, análisis y estudio, de generalización o de aplicación de lo aprendido. Estas últimas servirían en última instancia para evaluar logros. Evaluación. Íntimamente ligada al planeamiento, la evaluación requiere retomar los objetivos y determinar el nivel de logro alcanzado. Se deben analizar las estrategias de mediación, ya que la evaluación debe concebirse como una experiencia de aprendizaje como cualquier otra, que en última instancia debe ser un proceso de retroalimentación del trabajo elaborado. Esto permitirá establecer las medidas pertinentes para, en caso de que se requiera, mejorar la unidad elaborada. Los enfoques curriculares se refieren, de acuerdo con Bolaños y Molina, al énfasis teórico a partir del cual se caracterizan y organizan los elementos de un currículo determinado. Al ser un sustento teórico, según se enfatice uno u otro enfoque, así se visualizarán sus elementos y se concebirán sus interacciones. El psicologista se centra en análisis psicológicos que, de acuerdo con la forma en que se concibe al individuo, pueden ser de corte conductista, personalista, etc. Sus fundamentos pueden variar según se sustenten en teorías como, por ejemplo, la psicología de campo, la clínica o la genética. El academicista es un enfoque que también se llama intelectualista. Le preocupa el contenido cultural y su transmisión, en tanto esto permite que se imponga el capital cultural. Así se entiende que la escuela transmite la cultura universal, en especial la occidental, y por lo tanto le preocupa la formación intelectual. Desde el punto de vista filosófico es idealista, inclinándose por las ciencias sociales que justifican la división del trabajo y centra los planes de estudio en las disciplinas y materias. Socio-reconstruccionista. Este enfoque, según Bolaños y Molina, ve la educación como un proceso socializante, por lo que le preocupa la realidad sociocultural del individuo que se encuentra dentro de una realidad sistemática e institucional. Su sustento teórico es estructuralista, puesto que ve la sociedad como un sistema de interrelaciones funcionales y estructurales, con posiciones teóricas del liberalismo idealista, la economía política, el estructuralismo antropológico y la cibernética social. Dialéctico. Este enfoque ve la educación desde su carácter productivo, eminentemente pragmático, ya sea idealista o materialista. De ahí que su sustento teórico provenga de la filosofía y la economía políticas, así como de la sociología de la acción. Enfoque tecnológico. Busca la racionalidad del proceso de transmisión de contenidos en busca de una mayor eficiencia. Interesa cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se apoya en la psicopedagogía y la filosofía educacional conductista y pragmática, ya que, según Rojas,
utiliza y aplica la diversidad de medios instruccionales siguiendo los principios de las ciencias conductuales. Este enfoque no se centra tanto en el contenido, sino que se interesa en el desarrollo de una tecnología que facilite el aprendizaje, ya que la atención está focalizada en los productos o resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.